Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es Por las malas. El título de esta semana nos hace pensar en cuánto conocemos a Dios. ¿Cómo responde Dios ante nuestros errores, nuestras equivocaciones o incluso ante nuestra rebeldía? ¿Qué tanto se parece Dios a nosotros? ¿Acaso Dios tiene la misma falta de paciencia que tenemos nosotros o ese mismo deseo de dominar y controlar todas las cosas y a todas las personas? ¿Es Dios como los dioses paganos que exigen que las cosas se hagan a su manera, ya sea por las buenas o por las malas? La semana pasada estudiamos cómo Dios busca incesantemente a Acaz, a pesar de que éste se revela constantemente contra cualquier muestra de amor de parte de Dios. Esta semana vamos a estudiar qué pasa cuando nosotros le pedimos a Dios que se aparte de nuestras vidas y nos deje transitar por el camino que nosotros escogemos. ¿Será que Dios se enoja y nos da un escarmiento por haber rechazado su ayuda? Comencemos. Isaías 8 comienza diciéndonos que Dios le pide al profeta que tome una tabla bien grande y escriba con letras bien legibles el nombre de su próximo hijo. Y este lo hace en presencia de dos testigos. Esto era importante porque en aquel tiempo, para que algo fuera válido u oficialmente aceptado, debía tener la confirmación de al menos dos testigos. Ahora, los nombres de los dos testigos que coge Isaías son bien interesantes porque Urías significa Jehová es mi luz y Zacarías significa Jehová recuerda o se ha acordado. Esto quiere decir que aún en medio del mal que se avecinaba para todo el pueblo, ellos podían todavía confiar en el mensaje que los dos testigos le estaban dando, y esto era: Dios se acuerda de ti o Dios no te olvida y Él quiere ser la luz en medio de la oscuridad. Por otra parte, mientras el pueblo leía en las tablas o en la tabla con letras bien grandes, Mahar Shalal Bahaz, que es el despojo se apresura y viene pronto, los dos testigos le daban la seguridad de que la oscuridad que venía sobre ellos no provenía de Dios, porque Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Pero también que Dios nunca les daría la espalda, porque Él siempre se acuerda de sus hijos. Inmediatamente después, según el verso 3, dice que Isaías y su esposa tuvieron relaciones íntimas para tener un hijo. Ahora quiero que te traslades conmigo al tiempo en que Isaías escribe el nombre del niño que nacería en una tabla con letras bien grandes y supongamos que lo pone en un lugar visible para que todo el pueblo lo vea. El primer día y hasta la primera semana debió ser toda una conmoción ver esta profecía escrita delante de sus narices, recordándoles lo que cosecharían como fruto de sus propias decisiones. Sin embargo, a medida que fueron pasando los meses, que como mínimo debieron haber pasado 9 meses antes de que naciera el niño, ya esta tabla comenzó a perder su sentido de urgencia y de algo que vendría pronto. Pero cuando nace el bebé de Isaías, el mensaje deja de estar en una tabla fría e inanimada para personificarse en una pequeña criatura e inocente que estaba completamente ajena a lo que significaba su nacimiento para aquellos que lo veían. Ese bebé era como una bomba de tiempo para el pueblo de Israel, porque mientras más crecía, más cercano estaba el tiempo de su desgracia. Sin embargo, siglos más tarde, viene al mundo el otro bebé que Dios le había profetizado a Acaz por medio de Isaías y que contrastaba con todo lo que el primer bebé significaba. El pueblo de Israel, una vez más, había tenido por unos 7 siglos delante de sus narices una profecía que se leía desde las sinagogas y que se mantenía viva en cada familia judía y jovencita del pueblo de Dios. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, Isaías 7:14. Ahora, exactamente como pasó en el tiempo de Isaías, también pasó en el tiempo del nacimiento del Mesías. Esta profecía comenzó a perder su sentido de urgencia e inminencia para convertirse en una tradición más, una lectura más en las sinagogas y en un anhelo más que se ha apagado en el corazón de cada jovencita en Israel. Sin embargo, llegó el día en que las letras y las palabras escritas en un papel inerte y frío cobraron vida para personificarse en una pequeña e inocente criatura que estaba completamente ajena a lo que significaba su nacimiento para aquellos que lo veían. Ese día se estaba cumpliendo todas las promesas escritas y dichas desde Adán hasta los últimos tiempos o hasta el fin del tiempo de la humanidad.
Por otra parte, en el anuncio de este nacimiento no hizo falta Urías para que con su nombre dijera que Jehová es luz, porque había nacido literalmente la luz de la humanidad, la luz que resplandece en las tinieblas y las tinieblas no pueden extinguirla. Juan número 1, capítulo 1, versos del 4 al 5. Tampoco hizo falta que Zacarías nos dijera con su nombre que Jehová se ha acordado, porque había nacido Emmanuel, cuyo nombre confirmaba que Dios no solo se acordaba del hombre, sino que Dios está con el hombre. Jesús no era una bomba de tiempo para el mundo, sino el Salvador del mundo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser hechos salvos. Hechos del 4 al 12, 4 verso 12. Y yo te pregunto, ¿cuál es el mensaje que predicas? ¿El del hijo de Isaías o el del hijo de Dios? ¿El mensaje de que la destrucción viene pronto o el mensaje de que Dios está y siempre ha estado con nosotros y que vino a salvarnos? Quizás tú pienses que hay que predicar los dos, pero yo te pregunto, ¿alguna vez has estado en un lugar donde se anuncia un peligro inminente? ¿Qué reacciones tienen las personas ante el peligro? ¿Calma, confianza, seguridad o desesperación, confusión y hasta muerte? ¿Sabes que el estrés provocado por el temor disminuye la capacidad de tomar decisiones sabias? En cambio, ¿qué reacciones produce en las personas el saber que tienen un Salvador para el momento de angustia? Compara Isaías 61, del 1 al 2, con Lucas 4, del 16 al 19. ¿Por qué Jesús no predicó de lo que se conocía como la venganza de Dios? ¿Por qué crees que Jesús dejó afuera la parte que hablaba de venganza y destrucción? Isaías 8, del 6 al 8 dice: Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías, he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y abundantes. El rey de Asiria con todo su poder, él rebasará todos sus ríos y desbordará sobre todas sus riberas. Y pasando por Judá inundará y seguirá creciendo hasta llegar a la garganta. Luego, extendiendo sus alas, llenará la anchura de la tierra Emmanuel. Estos versos son bien interesantes porque Dios le describe a Israel lo que pasará por su decisión de desecharlo a él. Ahora, cuando leemos estos versos a simple vista, pareciera que Dios es el que se encargaría de hacerlos pagar por sus malas decisiones y mucho más cuando leemos una expresión tan clara como el Señor hace subir sobre ellos. Sin embargo, es necesario tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, en la cultura hebrea era común ver a Dios como el responsable de todas las cosas, ya sean buenas o malas, producto de su cosmovisión e interpretación de Dios. De hecho, si leemos el libro de Job, el cual es el único libro de la Biblia que nos muestra las realidades ocultas que nosotros no podemos ver, nos damos cuenta de quién es el verdadero causante de lo malo y de cómo Dios es hecho responsable por ello. Job 1, del 10 al 12 y verso 16. Y en segundo lugar, Dios siempre se encarga de darnos pistas para que no quedemos en oscuridad sobre su carácter, sin la necesidad de acusar al autor del mal. Si notamos, en estos versos Dios hace una comparación entre lo que había desechado el pueblo y lo que había preferido el pueblo, por medio de dos tipos de agua. Por lo tanto, al Dios identificarse a sí mismo con las aguas mansas provenientes del Siloé, estaba mostrando a su vez que Él no estaba en las aguas impetuosas y destructoras del río que vendría sobre toda la nación judía. Cuando nosotros vamos a uno de los salmos más conocidos de David, leemos que él, en una de sus estrofas, mientras se refería a Dios como su pastor, dice: En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo, o lo que es lo mismo, junto a aguas mansas o tranquilas, me pastoreará. Salmo 23:2. En otras palabras, Dios le estaba recordando a su pueblo quién es Él, para que al llegar los tiempos difíciles supieran que Él no es el causante de la destrucción, sino que Él los quiere librar de ella. Por otra parte, si vamos a la revelación que Dios le da a Elías para recordarle quién es Él o cuál es su carácter, vemos que por delante de Elías pasan toda clase de desastres naturales, con tal magnitud y fuerza que destruyen todo a su paso. Sin embargo, Dios no estaba en ninguno de ellos. En cambio, cuando Dios se presenta delante de Elías, lo hace por medio de un susurro de una brisa apacible y suave. Primera de Reyes 19:12.
Dios no ha dado suficientes evidencias en su palabra para que aprendamos de que Él no toma parte en la destrucción del ser humano ni en pagar nuestra desobediencia y rebeldía con maldiciones y muerte. Por último, Isaías 8:8 enfatiza que toda esta destrucción vendría sobre tu tierra, oh Emmanuel. Ahora ponte a pensar, si todo este daño se estaba trayendo sobre la tierra de Emmanuel, y Emmanuel significa Dios con nosotros, entonces, ¿cómo podemos pensar que era Dios mismo provocando destrucción sobre Él mismo y contra aquellos con los que Él estaba? Dios no puede ser el que destruye y al mismo tiempo ser el que protege de la destrucción. Eso no hace sentido de ningún punto de vista coherente y lógico que se pueda mirar. Es por eso que la escritora Elena White, bajo la inspiración divina, concluye que en su libro El Ministerio de Curación, página 76, que Satanás es el que destruye y Dios es el que restaura. Y yo te pregunto, teniendo en cuenta de que los nombres en la Biblia reflejan el carácter del que los lleva, ¿cuántos nombres de Dios hay en la Biblia que lo describen como destructor? Haz una pequeña búsqueda en internet del significado del nombre personal de Dios, o sea, Yahweh, y responde, ¿cómo es posible que aquel que se llama vida en sí mismo y yo traigo a la existencia pueda ser el causante del dolor, el sufrimiento y la muerte? Lee Apocalipsis 9:11. ¿Quién es el ángel del abismo? ¿Qué significan los nombres en hebreo y en griego que se le dan al ángel del abismo en ese verso? ¿Cómo es posible que teniendo en la Biblia un ser que lleva por nombre destructor y teniendo otro que lleva por nombre vida, hagamos al que se llama vida responsable de la destrucción y de la muerte? En Isaías 8, del 12 al 15, Dios le pide al profeta y a su familia que no tengan o que no sigan el camino del pueblo al decirle, no llamen conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. No teman lo que ellos temen ni se aterroricen. Al Señor de los ejércitos, a Él trátenlo como santo. Y si Él es el temor de ustedes, y si Él es el temblor de ustedes, entonces Él será el santuario de ustedes. Pero será piedra de tropiezo y roca de escándalo para los de la casa de Israel, red y trampa para los habitantes de Jerusalén. Isaías en muchas ocasiones utiliza la poesía para describir realidades y mensajes de Dios, y estos versos son un ejemplo de ello. Eso quiere decir que cuando analizamos las palabras y el mensaje que Isaías nos quiere comunicar, tenemos que tener en cuenta la utilización de figuras literarias como el símil, la metáfora y la hipérbole, así como el uso de palabras que rimen para lograr esa semejanza de sonidos al final de los versos. Ahora es lógico que cuando lo leemos en nuestro idioma, muchas veces no encontramos o percibimos todas las características de una poesía porque no es el lenguaje original con el cual fue escrito. Sin embargo, esto no es una excusa para pasar por alto la intención poética del autor a la hora de interpretar el mensaje. Así que con esto en mente vamos a analizar o a comenzar a entender lo que dice este verso. Primeramente, Dios le pide a Isaías que tenga cuidado de caer en la misma actitud paranoica que tiene el pueblo de pensar que todo lo que le sucede es una conspiración contra ellos. Tanto los reyes como el pueblo tomaban decisiones erradas y egoístas, constantemente esperando resultados favorables sobre ellos. Y al ver que no era así, entonces hacían a Dios responsable de sus desgracias. En otras palabras, todo lo veían como un plan conspirativo de Dios para que ellos hicieran su voluntad, ya sea a las buenas o a las malas. Y yo me pregunto, ¿será que hemos cambiado en algo nuestra manera de ver a Dios? ¿Cuántas veces no decimos que Dios es el causante de desgracias naturales que Él manda para disciplinar a los pecadores y hacerlos obedecer sus preceptos? Recordemos el mensaje de Dios para Isaías. No llamen conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. En segundo lugar, Dios le dice a Isaías y a un grupo de personas que no teman ni se aterroricen de lo que el pueblo teme, sino que más bien teman y se aterroricen de Dios. Ahora, si nosotros ponemos esto en contexto con lo que estaba pasando en el periodo de la historia en que Acaz era rey, nos damos cuenta que tanto Acaz como el pueblo temían a los hombres con poder y a los dioses paganos. Y era ese temor lo que los impulsaba a formar alianzas con ambos. Sin embargo, Dios le está diciendo a Isaías que no tema ni a los hombres poderosos ni a los dioses paganos, sino a Él. Y que sea ese temor lo que lo lleve a formar una alianza con Él.
Ahora vamos a hacer una pausa acá porque es necesario recordar que este mensaje fue dicho después que Dios le había revelado al pueblo por medio de Isaías que Dios es como un manantial de aguas mansas y que nada destructivo proviene de él. Por lo tanto, cuando Dios le dice a Isaías que le tenga temor y temblor solamente a él, es porque Dios sabe que nosotros siempre vamos a temer aquello que percibimos más grande y más poderoso que nosotros. Así que Dios prefiere que al menos vayamos a Él así sea por temor, porque una vez que lo conozcamos por medio de la revelación de su Hijo, permaneceremos en Él, pero solo por amor. ¿Sabes por qué? Porque como dice 1 de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Es por eso que, como sigue diciendo el texto, Dios es el santuario de aquellos que se allegan a Él, aunque sea inicialmente por temor, porque una vez que entramos en Él podemos descansar por siempre, mientras que aquellos que permanecen fuera de Él, Dios será como una piedra de tropiezo y roca de escándalo, o una red que los entrampa porque no pueden hallar descanso y seguridad en un Dios que demanda su obediencia, ya sea a las buenas o a las malas. Y yo te pregunto, ¿qué es Dios para ti? ¿Tu santuario? ¿El lugar donde tú habitas y eres hallado? ¿O una piedra sobre la cual tropiezas constantemente y de la cual te escandalizas porque no concibes la idea de que Dios sea morada para los pecadores? ¿Cómo ves a Dios? ¿Como el ser dominante y autoritario que constantemente pone en marcha sus planes conspirativos para hacer que lo obedezcas a las buenas o a las malas? ¿O como el Padre que no deja de buscarte y de amarte a pesar de tus errores porque sabe que algún día su amor será suficiente para echar fuera de ti el temor que te mantiene lejos de Él? El bonus de esta semana es sobre Isaías 8:20 que dice: a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido. Estoy casi seguro que muchos de ustedes han escuchado citar este verso y en la mayoría de los casos para determinar si el mensaje que se dice viene de Dios o no es de Dios, o si una persona es profeta de Dios o no es profeta de Dios. Sin embargo, la pregunta es, ¿será que lo estamos aplicando bien? Para poder interpretar correctamente este verso, no podemos aislarlo de su contexto, así que tenemos que ver cómo es que Dios introduce este verso dentro del mensaje que le da Isaías. Ahora, algo interesante es que la palabra usada aquí para testimonio solo aparece 3 veces en el Antiguo Testamento, y 2 de estas 3 es en el mismo capítulo 8 de Isaías. La primera vez que aparece es en Isaías 8:16, como dice: ata el testimonio, sella la instrucción o la ley entre mis discípulos. Ahora, esto es importante porque aquí Dios está diciendo que el testimonio debe ser atado, sujetado, mientras que la instrucción o la ley debe ser sellada entre un grupo de personas que son sus discípulos. Y noten que el texto no dice que la ley o la instrucción dada es el sello que los sella a ellos, sino que la ley o la instrucción es sellada o sujetada entre ellos. Ahora, la otra vez que la palabra teudá o testimonio es usada en el Antiguo Testamento es en Ruth 4:7 y dice: desde hacía tiempo existía esta costumbre en Israel referente a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio uno se quitaba el calzado y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. El contexto en el cual se aplica aquí la palabra testimonio es en relación a la redención de Noemí y Ruth por Boaz como su pariente redentor. Por lo tanto, en Isaías, la palabra testimonio tiene que estar enmarcada en el contexto de testificar o de algo que testifica de un contrato de redención o de la labor de un redentor. Así que si llevamos este contexto al texto de Isaías 8:16, cuando Dios dice que el testimonio sea atado o sujetado, podemos entender que los discípulos de Dios harían la función del calzado en la historia de Ruth, porque ellos serían la prueba o la evidencia que testificaría de un redentor o de un contrato de redención. Por otra parte, la instrucción que debía ser sellada entre ellos la encontramos en los versos del 12 al 15, los cuales analizamos en la sección anterior. El hecho de que esa palabra también se traduzca como ley no quiere decir necesariamente que se refiere a la ley de los 10 mandamientos, porque de hecho, en los capítulos 7 y 8 de Isaías no se mencionan los mandamientos para nada, y por lo tanto no podemos asumir que ahora, de la nada,
estas instrucciones se refieren a ellos. Es por eso que en los siguientes versos Isaías advierte al pueblo que después que pasen por la crisis no vayan a consultar a los mediums o espíritus de los muertos para que les den buenas noticias, porque ellos no pueden darles buenas noticias ya que viven en la oscuridad. Sin embargo, habrá un grupo que habita en la luz, que son aquellos que han hecho de Dios su santuario y que no llaman conspiración a lo que el pueblo llama conspiración, y que no temen ni tiemblan ante lo que el pueblo teme y tiembla, porque ellos testifican y esperan en la venida de un Redentor que salvará a Israel. Y el testimonio es este: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz y no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Isaías 9, del 6 al 7. Hemos llegado al final del estudio de hoy y espero que hayas podido ver que nuestro Dios nunca enseña o hace las cosas por las malas, sino que por el contrario, como somos nosotros los que siempre queremos hacer nuestra voluntad por las malas, y es Dios quien quiere liberarnos de los resultados de nuestra mala voluntad. Gracias por los comentarios que nos dejan cada semana compartiendo las cosas que Dios les va mostrando en los estudios de Isaías. Así que te invito para que, si no lo has hecho, te unas a esta comunidad virtual que estudiamos y crecemos juntos compartiendo lo que Dios nos va enseñando en su palabra. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Si quieres conectarte con nosotros, te invito a que nos des like en nuestra página de Facebook o te suscribas a nuestro canal de YouTube. Pero lo que sí te recomiendo es que descargues nuestra aplicación, Su Casa Church, porque si vas a la sección que dice conceptos, podrás descargar todo el material que acabamos de estudiar en formato PDF. Y como siempre te digo, si Dios te habló a través de este video, por favor, compártelo con tus amigos. Nos vemos.